si no... Ahí sí, gracias. Ok. Les voy a compartir entonces las láminas para la clase de hoy. Recordemos que estamos viendo circuitos, ya ahí quedamos. La prueba número 2 se trató básicamente de la ley de Ohm. Ya había una pregunta de circuito 2, pero eran si, qué pasaba si se apagaba una ampolleta, ese tipo de preguntas. ¿Ya? Preguntas fáciles. Ahora nos vamos a meter de lleno en el tema de los circuitos, cómo funcionan, ¿no es cierto? Los dos tipos de conexiones en serie y en paralelo. ¿Sí? Y vamos a analizar la ley de Ohm, cómo se cumple dentro de los distintos circuitos, cómo va cambiando. Ya, por lo tanto, el objetivo de la clase de hoy es comprender las propiedades de la ley de Ohm en los circuitos en serie y paralelo. Okay. Ahí está el objetivo, entonces. A ver, antes de pasar a la materia, recordar dos cositas. Recordar que nosotros ya vimos los símbolos de los circuitos, ¿no es cierto? Dijimos que esto era la batería, ¿sí? Voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo, ¿ya? Ahí está. Eso representaba una batería donde la patita más larga era el positivo y este era el negativo. Se supone que la corriente la vamos a hacer viajar del positivo al negativo, aunque sabemos que en la realidad es al revés, ¿ya? En la realidad parte la energía o la corriente desde el negativo y llega al positivo, ¿ya? Porque son los electrones los que se mueven. Pero esto quedó así desde la antigüedad, así que así se respeta. No afecta a los cálculos, para nada. Ya. Eso sería una batería, esto sería un interruptor cerrado, es decir, que dejaría pasar la corriente pasaría por ahí, ¿sí? Y este sería un interruptor abierto, donde ya la corriente no pasa. Esto cuando usted aprieta el botoncito para prender y apagar la luz. En este caso estaría la luz apagada, porque la corriente no puede pasar, y en este caso estaría la luz prendida, porque la corriente sí pasa. ¿Ya? Esos son los símbolos de los interruptores, entonces. ¿Ya? Uno cerrado y otro abierto. Y lo último que vamos a usar para nuestro análisis de circuito simple es el símbolo de resistencia, ¿sí? Que es más o menos así. Esto representa una ampolleta, representa un refrigerador, representa lo que conectemos a nuestro circuito, ¿ya? Lo vamos a representar como una resistencia. Ok, continuemos entonces. Dijimos que iban a haber dos clases de circuitos, un circuito que se llamaba circuito serie, y otro circuito en paralelo, ¿ya? Paralelo, entonces. ¿Ya? El circuito en serie, ¿ya? Las resistencias, la única diferencia con el circuito paralelo es que las resistencias se conectan una al lado de la otra, ¿ya? Es decir, que si hacemos una batería, ¿cierto? Esto sería más o menos un circuito en serie, ¿ya? Lo voy a hacer sin interruptor, ya que vamos a hacer pasar la corriente aquí continuamente. Esto sería la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3, ¿ya? Que pueden representar ampolletas, ¿ya? O lo que sea que tenga conectado usted a su casa. O a su circuito, en este caso un circuito de corriente continua, de una fuente de poder que es la pila, ¿no es cierto? La pila va a ser esta, es decir, esto va a dar el voltaje y la corriente eléctrica va a ser la que va a pasar por cada una de las resistencias, va a pasar la misma corriente, ¿ya? El otro circuito que también alcanzamos a nombrar anteriormente fue la conexión en paralelo, ¿no es cierto?, de la resistencia, que sería más o menos así. Algo como esto. Eso sería una conexión
en paralelo. Estos puntos de acá se llaman nodos, ¿ya? A ver, alguien está escribiendo. Dice, la tercera prueba, mire, a mí, por lo menos a mí me dan las fechas, ¿ya? En física me han dado todas las fechas de mis pruebas, pero no me han dado la de la tercera prueba. Voy a preguntar, ¿ya? Va a ser por ahí por la semana del 20 de junio, ¿sí? Y quizá hagamos al final un trabajo o una prueba de resumen con preguntitas de la primera, preguntitas de la segunda y preguntitas de la tercera prueba, ¿ya? Quizás sea esa la última nota, no lo sé. Pero la prueba va a quedar como por la semana del 20, ¿ya? La tercera prueba. Me están preguntando por chat, ¿ya? Eso. Ok, este sería mi circuito en paralelo donde la corriente, ¿no es cierto? Cuando llega a este punto se va a separar en dos corrientes. Y esta corriente de acá, cuando llegue a este punto, se va a separar en dos más. En dos corrientes más. Cuando estas dos corrientes se junten, va a volver a pasar esa. Y cuando estas dos se junten, va a volver a la batería, va a volver la corriente original. ¿Sí? Aquí pasaba el mismo valor de corriente por las tres resistencias, acá no, pasan valores de corriente distintos. ¿Ya? Sin embargo, el voltaje es el mismo. El voltaje de la batería es el mismo que hay en cada una de las resistencias, acá no. Acá el voltaje va a cambiar. Y esto es lo que vamos a estudiar ahora. Vamos a estudiar qué pasa con los voltajes, con las corrientes, con los valores de la resistencia en estos circuitos en serie y los circuitos en paralelo. Ya contarle, adelantarle un poco, adelantarle lo siguiente, adelantarle que todos estos circuitos que están acá, este circuito que hice acá arriba y el que hice abajo en serie y en paralelo, se pueden reducir a un circuito simple. ¿Ya? Esto se puede dibujar o se reduce a un circuito simple con la batería y con una sola resistencia equivalente. Una resistencia equivalente que es equivalente al valor de estas tres. Pero hay que ver cómo se suman en serie y en paralelo. ¿Ya? Se suman de manera diferente. En este circuito de acá también puedo hacer un único circuito con una pura resistencia equivalente. ¿Ya? Pero hay que calcular el valor de esa resistencia y se calcula de distinta manera para un circuito en serie y un circuito en paralelo. Entonces ahora sí podemos avanzar. Mire. Entonces esto va a ser una resistencia en serie, ¿no es cierto? La conexión de resistencia en serie sería lo que vimos aquí, eso que está ahí, que es lo mismo que está acá, ¿ya? Es el mismo circuito, ¿ya? También se pueden representar así la resistencia, ¿ya? Pero es lo mismo, finalmente es lo mismo. Y esto, aquí está explicado, digamos, con las ampolletas. ¿Se fijan cómo se conectaría la ampolleta aquí? Si una de estas ampolletas se quema, las demás dejan de funcionar porque deja de pasar corriente, como que le faltara una parte aquí. Se fijan como que le hiciéramos un hoyo, como que cortáramos con una tijera y esa parte de ahí. Por lo tanto, deja de pasar corriente a las dos resistencias. ¿Ya? Eso es lo único malo que tiene la resistencia en serie. Lo otro, que por la distinta resistencia va a pasar la misma corriente. ¿Ya? La corriente aquí es la misma, la que pasa por aquí. Y lo otro es que el voltaje 1, el voltaje que hay en la resistencia 1 es distinto al voltaje que hay en la resistencia 2 y es distinto al voltaje que hay en la resistencia 3. ¿Sí? Es decir, que la suma de estos tres voltajes va a ser igual al voltaje de la fuente. ¿Ya? Vamos a ver al tiro cómo se hacen estas operaciones. Miren. Ya. Ya. En un circuito de serie, las resistencias están instalados uno a continuación del otro, como acá en los tres casos que hay aquí. ¿Sí? En la línea eléctrica, de tal forma que la corriente que atraviesa el primero de ellos será la misma que atraviesa el último de ellos. Ya. Voy a hacer el análisis. A ver, un momentito. Un momentito, por favor. Sí. Ya, voy a llevar esta por acá.
Ya, voy a hacer inmediatamente el análisis aquí. Esta es la fuente, aquí están las tres resistencias, ¿no es cierto? Ahí están las tres resistencias. Resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Esta es la intensidad de la corriente que sale del borne positivo y llega al borne negativo, ¿sí? Y eso sería el voltaje. En un circuito, en serie, se puede reducir todo este circuito en un solo circuito simple, ¿ya? Con una sola resistencia que se llama resistencia equivalente. Y la resistencia equivalente para un circuito en serie se calcula sumando algebraicamente o linealmente, sumando el valor de cada una de las resistencias que componen el circuito en serie. Es decir, en este caso sería el valor de la resistencia 1 más el valor de la resistencia 2 más el valor de la resistencia 3. Cuando yo sumo el valor de estas tres resistencias en este circuito en serie, entonces me va a dar el valor de la resistencia equivalente. Es decir, supongamos que la resistencia 1 vale 2 ohm, la resistencia 2 vale 3 ohm y la resistencia 3 vale 4 ohm. Supongamos eso. ¿Ya? Si suponemos eso, yo le digo, a ver, reduzca este circuito. Usted tiene que, para reducir el circuito, tiene que dibujar un circuito simple como el que está abajo, como este que está acá. Y tiene que buscar el valor de la resistencia equivalente. ¿Sí? Y el valor de la resistencia equivalente para un circuito que está en serie es igual a la suma algebraica de toda su resistencia. Entonces, resistencia 1, 2 ohm, resistencia 2, 3 ohm y resistencia 3, 4 ohm. Si yo sumo eso, la suma de esto me da 9 ohm, y ese sería el valor de la resistencia equivalente. Mire, la gente que quizás va a estudiar algo relacionado con electrónica, eh, oiga, no lo descarten como biólogos, porque los biólogos usan instrumentos que les sirven para hacer experimentos. Y esos instrumentos, por lo general, usan circuitos y usan cosas, ¿se fijan? Si alguno de ustedes quiere inventar una máquina y necesita una resistencia de 20 ohm y tiene puros valores chicos de resistencia, tiene puras resistencias pequeñitas, usted le coloca, las conecta todas en serie hasta que les dé el valor de 20 ohms. ¿Se fija? Es una técnica que se usa en electrónica. ¿Ya? Si yo tengo una resistencia, son una cosa así la resistencia, no sé si la han visto, se las mostré una vez en una imagen, unas cositas así con rayitas, son unos conectores. ¿Ya? Si tengo puras, no sé, de 10 ohms, supongamos, y quiero formar un circuito con una resistencia de 100 ohms, no sé, supongamos que tengo un problema, se me quemó el cautín, y el cautín adentro, para que funcione, ocupa una resistencia de 100 ohms, pero se quemó. Y tengo puras de 10. ¿Qué hago? Las conecto todas en serie, ¿sí? Hasta obtener el valor 100. Y listo, y después conecto mi cautín y estaría arreglado el problema. Ok, a ver, alguien está escribiendo acá, dice, profe, una consulta. Estimada, querida Vale, nosotros no estamos viendo condensadores todavía, ¿ya? Vamos a ver después le vamos a agregar unos condensadores aquí, ¿ya? Primero partamos con la resistencia. Lo que pasa es que una compañera de ustedes que en el preo le están pasando condensadores, ¿ya? Y también los condensadores se conectan en serie y en paralelo, ¿ya? Pero no los confunda con esto, ¿ah? Que estas son resistencias. Cuando veamos condensadores también vamos a ver que se conectan en serie y en paralelo también. Ya, así que tiene que esperar un poquito. Primero manejemos bien esta materia y después le agregamos condensadores, sí. Vamos a ir de a poco. Lo primero se parte con resistencia. Entonces, tengo un problema, tengo que conectar una resistencia de 100. Ahí estoy dibujando la resistencia, ¿ya? Parece una rata, cualquier cosa. De 100 ohm, se me quemó, ¿sí? Y tengo puras resistencias chicas de ohm. ¿Qué hago para suplir una de 100 ohm? Nada más que conectarlas todas
en serie hasta obtener 10, ¿no es cierto? 10 resistencias conectadas en serie y obtengo los 100 ohms. ¿Te fijas? Es por dar un ejemplo, ya estoy dando un ejemplo. ¿Sí? Ok. Ya, entonces, todos los circuitos se pueden reducir a un circuito equivalente, que es más pequeñito, ese que está ahí abajo. Y para calcular la equivalencia total, ¿no es cierto? La resistencia total o la resistencia equivalente, que es lo mismo, en un circuito de serie se suman todas las resistencias. ¿Ya? Otra cosa que ustedes tienen que saber, que de aquí sale la corriente, ¿no es cierto? La corriente I. ¿Sí? Cuando pase por aquí, va a ser la misma corriente I, va a pasar por ahí, la misma corriente I va a pasar por acá, la misma corriente I va a pasar por acá y va a llegar a la batería, es la misma. Entonces, primero, la resistencia equivalente va a ser igual a la suma de todas las resistencias. Resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3 más etcétera, etcétera, hasta la última resistencia, la suma de la última, la resistencia N. ¿Ya? ¿Qué tienen que saber ustedes? Lo segundo es que la intensidad que sale de la fuente de poder, la intensidad de la corriente que sale por aquí, es la misma intensidad que pasa por la resistencia 1, es la misma intensidad que pasa por la resistencia 2, y es la misma intensidad de corriente que pasa por la resistencia 3. Y es la misma intensidad de corriente que pasaría si que tengo una resistencia N conectada. ¿Sí? La corriente es la misma, eso quiere decir eso. Y tercero y último, los voltajes aquí son todos distintos. Aquí tengo un voltaje 1, acá tengo un voltaje 2 y acá tengo un voltaje 3. Ahí tengo un voltaje 1, acá tengo un voltaje 2 en esta resistencia 2 y en la resistencia 3 tengo un voltaje 3, tal que el voltaje de la fuente, es decir, el voltaje que suministra la batería, es igual a la suma de todos los otros voltajes. Al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. Y si hay otra resistencia conectada, hasta el voltaje que hay en resistencia N, ¿cierto? Esas son las propiedades del circuito que se conecta en serie. Vamos a dar al tiro un ejemplo de esto. ¿Ya? Supongamos que la batería aquí, en este caso, suministra un voltaje de 12 volts. ¿Ya? Está conectada a un voltaje de 12 volts. ¿Sí? Primero voy a calcular cada una de los voltajes que hay en cada una de las resistencias, ¿ya? Tal que la suma de ellos me dé el voltaje de la fuente. Y una vez que tenga todos estos voltajes, voy a reducir el circuito acá y voy a calcular cuál es la intensidad de la corriente, que serían los datos que me faltan. ¿Sí? Entonces, voy a calcular dos cosas acá, la intensidad de la corriente y también la resistencia equivalente y los voltajes aplicados en cada una de las resistencias. En estos circuitos, chiquillos, la intensidad de las ampolletas va bajando. Si yo conecto una cuarta ampolleta aquí, no iluminan tanto, cada vez iluminan menos. ¿Ya? Si dejo una sola, lo más probable es que ilumine harto. ¿Sí? Si dejo dos ampolletas, van a iluminar por lo menos la mitad cada una de lo que iluminaba una. ¿Sí? Y si conecto tres ampolletas, siempre y cuando tengan la misma resistencia, voy a tener un tercio de la luminosidad que tenía antes. Ya, por dar un ejemplo, ¿ya? No es tan así en cuanto a la luminosidad, pero sí podría tomarse como que fuera así. Y si conecto una cuarta ampolleta aquí, entonces la luz va a bajar un poco más. ¿No? Va a ir bajando la intensidad, ¿por qué? Porque los distintos voltajes que van a ver acá, en cada una de las ampolletas, tienen que ser igual a la suma de los voltajes cuando esté en la fuente. Si aquí, no sé, la fuente de poder son 12 volts y estas son tres resistencias iguales, quizás aquí hayan 4 volts, aquí hayan 4 volts y aquí hayan 4 volts. Cada una de las ampolletas, por lo tanto, encienden menos. Si hay dos, quizás aquí hayan 6 volts y aquí hayan 6 volts. ¿Se fija?
siempre y cuando las resistencias sean del mismo valor, sí. Alguien escribió una pregunta ahí, a ver, veamos. Profe. No, mire, una compañera pregunta, profe, ¿en paralelo también disminuye de esa forma? No, en paralelo el voltaje es el mismo, ¿ya? Lo que va quizás a disminuir va a ser la intensidad de la corriente. Pero analicemos primero en serie, ¿ya? Vámonos por partes. Primero en serie. Ya, veamos aquí, calculemos aquí. Primero vamos a calcular la resistencia equivalente. No cambié los valores, ya dejemos los mismos para que sea la misma. Entonces vamos a sumar aquí. Lo primero que tengo que hacer es reducir el circuito, ¿ya? Hacer un circuito equivalente con una pura resistencia. Ahí está. De todo este circuito lo puedo representar así. Ahí están los 12 volts de la fuente. Serían 12 volts. Y vamos a calcular esa resistencia que está ahí. Entonces, para calcular la resistencia que está aquí, tenemos resistencia 1 que vale 2 ohm, más la resistencia 2 que vale 3 ohm, más la resistencia 3 que vale 4 ohm. Es decir, 2 más 3 más 4, ya lo habíamos calculado, da 9 ohm de resistencia equivalente. ¿Qué me falta calcular? La corriente. No tengo ese valor de corriente para poder calcular los voltajes. La corriente, la que está ahí, ¿cómo la calculo con la ley de Ohm? Pues recordemos que la ley de Ohm nos dice que el voltaje, la intensidad y la resistencia están relacionados. En este caso quiero calcular la intensidad, es decir, voy a dividir entre el voltaje y la resistencia. La intensidad de la fuente va a ser igual a el voltaje, que serían 12, dividido en resistencia, que es 9. Si yo simplifico por 3, esto es 4 tercios, y 4 tercios es lo mismo que 1,3 periódico, amperes. Eso es lo que vale la intensidad de la corriente que vamos a usar por aquí. 1,3 amperes. O 4 tercios amperes. 4 tercios amperes. ¿Sí? Fíjese, de nuevo, todo de nuevo. Voy a explicar esto de nuevo. Estas son las propiedades, eso que está ahí, son las propiedades de los circuitos en serie. La primera propiedad es que un circuito en serie yo lo puedo reducir a un circuito simple, de una sola resistencia, ¿ya? Que se llama resistencia equivalente. ¿Cómo se calcula esa resistencia equivalente? Sumando linealmente o algebraicamente todos los valores de la resistencia. En este caso, redujimos el circuito, ahí está, y calculamos el valor de la resistencia equivalente. Ok. Y nos dio lo siguiente. 2 más 3 más 4, 9 ohms. Ahí está entonces ese valor. Tengo entonces el valor de la fuente de poder que me lo dieron en el ejercicio, ¿no es cierto? Y ahora voy a calcular la intensidad de la corriente que circula por aquí, que es la misma en todo. Según las propiedades del circuito en serie, la intensidad de la corriente tiene que ser la misma. La que pasa por ahí, pasa por ahí, pasa por ahí, es la misma corriente. Fíjese. Pasa por las tres, la misma. Entonces, la quiero calcular. ¿Cuál es la corriente que pasa por aquí, por aquí, por aquí? La misma. ¿Y cuánto vale? Según la ley de Ohm, para calcular la intensidad de la corriente tengo que dividir el voltaje en el valor de la resistencia. El voltaje en este caso vale 12. La resistencia equivalente ya la calculamos, era 9. Y nos queda 12 partido 9, simplifico por 3, 4 tercios. 4 tercios es lo mismo que 1,3 periódico amperes, ¿no es cierto? Ahí está. Ya calculamos la intensidad de la corriente. Ahora quiero saber cuánto vale cada uno de estos voltajes. Pues. ¿Cuánto vale el voltaje 1, el voltaje 2 y el voltaje 3? Que son los voltajes que están. B1 corresponde al voltaje que hay en la resistencia 1. B2 corresponde al voltaje que hay en la resistencia 2. Y B3 corresponde al voltaje que hay en la resistencia número 3. Lo mismo con la ley de Ohm. Pues para calcular el voltaje, ¿qué hago? Multiplico la intensidad por la resistencia. Entonces voy a calcular el voltaje 1. Voltaje 1 va a ser igual a la intensidad por la resistencia. La intensidad es la misma, 4 tercios, por la resistencia que vale 2, en este caso. ¿Sí? Serían 8 tercios de voltaje. El voltaje 1 lo voy a escribir aquí. Voltaje 1 va a ser igual a 8 tercios.
Y eso es lo mismo que 2,6 periódicos, ¿ya? Volt. Creo, no creo que esté tan equivocado, ¿eh? Aquí tengo una cálculo. 8 dividido en 3. ¿Ves? Una máquina para división. 2,6 periódicos. Voy a calcular el voltaje 2. El voltaje que hay en la resistencia 2 va a ser, ¿qué va a ser? Va a ser la intensidad, que es la misma, por la resistencia 2. Y eso va a ser lo siguiente. La intensidad que vale 4 tercios, o lo mismo que 1,3 periódico amperes, por, ¿no es cierto? La resistencia 2, que es 3. Por la resistencia 2, que es 3. Eso me da 4 volts. ¿Fija? Eso es igual a 4 volts. Y la última, el voltaje 3. El voltaje que hay en la resistencia 3 va a ser la intensidad, que es la misma, ¿no es cierto? Y por la resistencia 3, pues. Y la intensidad son 4 tercios. A mí me acomoda más trabajar con fracciones, no sé ustedes, si quieren lo coloco ustedes en decimal, me da lo mismo a mí. Por la resistencia 3, que vale 4 ohms, ¿sí? Serían 16 tercios. Y 16 tercios es igual a ¿qué? Vamos a ver aquí. 16 tercios es igual a 5,3 periódico, 5,3 periódico volt. Ya. Entonces, me están diciendo que si sumo todos los voltajes, me tiene que dar igual al voltaje de la fuente, mire. Eso es lo que me están diciendo ahí. Voy a sumar todos los voltajes, pues, para calcular el voltaje de la fuente. Para corroborar, pues me tiene que dar 12. El primer voltaje, el voltaje 1, es 2,6 periódicos, es decir, 8 tercios. Más el voltaje 2, que es 4. Más el voltaje 3, que es 16 tercios. Chiquillos, si quieren lo hacen así con una calculadora y ese resultado le va a dar 12. ¿Ya? Pero a mí me gusta hacerlo así con fracciones. 4 tercios es lo mismo que 12 tercios. O sea, 4, perdón, es lo mismo que 12 tercios. Ya que 12 dividido en 3 es 4. Entonces ahora tengo todos los denominadores iguales, coloco el 3 y sumo los exponentes. Serían 16 más 12, 28, y 28 más 8, 36. 36 dividido en 3 da 12. ¿Se fijan? Entonces, bueno. Sume B1 más B2 más B3 y el resultado me dio el voltaje de la fuente. ¿Ya? Eso sería como ejemplo de circuito en serie. Hagamos otro ejemplo. A ver, ¿dónde hay otro ejemplo? Aquí. Hagamos este que está acá. Ya no lo vean. No lo vean, no lo vean. Ah, pero ahí están todos los datos, ya. Pero mire, corroboremos aquí. Falta la intensidad, no, ahí está, 4 amperes. A ver, hagamos otro entonces, hagamos otro nosotros. Supongamos lo siguiente. Voy a hacer un circuito en serie aquí. Una resistencia 1 igual a guión. Una resistencia 2 igual a 2 ohm. Y una resistencia 3 igual a 5 ohm. ¿Ya? Ahora les voy a dar la intensidad de la corriente. La intensidad de la corriente que circula por ahí, la intensidad va a ser 2 amperes.
y le voy a pedir que calcule el voltaje de la fuente. ¿Sí? Fíjese, el voltaje de la fuente va a ser igual al voltaje, a la suma de este voltaje de aquí, este voltaje de acá y este voltaje de acá. ¿Sí? Chuta, a ver qué estoy haciendo. ¿Sí? Ahí sí. Y después vamos a reducir el circuito para calcular, para solamente ver la resistencia equivalente nomás. Entonces voy a calcular el voltaje 1, el voltaje que hay de la resistencia 2 y el voltaje que hay de la resistencia 3, en este caso. El voltaje que hay de la resistencia 1 va a ser la intensidad de la corriente, que es la misma, ya que es un circuito en serie, y por la ley de Ohm me dice que la ley de Ohm que el voltaje va a ser igual a la intensidad por la resistencia. Es decir, intensidad por la resistencia 1. Para calcular el voltaje 2 voy a calcular, multiplicar la intensidad de la corriente por la resistencia 2. Y para buscar el voltaje 3 voy a multiplicar la intensidad de la corriente, que es la misma, ya recordemos que según nuestra ley de Ohm, ¿sí? La intensidad siempre es la misma, ¿ya? De la corriente. Por R3, ¿no es cierto? No, sí, me caí. ¿O no me he caído todavía? No, parece que no. Todavía estoy conectado. Ah, perdón. Pensé que me había caído. Perdón. ¿Ya? Que me apareció la ventana, pero no era yo. Ya, voy a compartir de nuevo. Ahí está.